calladitos, pero no era así en un principio, ¿no? Es lo que la historia nos muestra. Así que si alguien quiere reírse y quiere hacer una pregunta, levanta la mano nomás, no, y vamos compartiendo, ¿ya? Somos familia. Cuando la iglesia es grande, de 1000 personas, ya no pueden levantar la mano, pues ya no hay tiempo. Pero somos poquitos, podemos hacerlo, somos familia. Entonces, Juan estaba preocupado por definir la persona de Cristo porque tenía una intimidad especial. ¿Recuerdan cómo le llamaban a Juan? ¿O cómo se llamaba él mismo? Cuando estamos en el Evangelio de Juan, y Juan se refiere a sí mismo en el Evangelio de Juan, ¿quién se acuerda cómo se llamaba a sí mismo? El discípulo amado. Y luego se llama en la carta el amado. Porque Juan se jactaba de una relación especial con Jesús. El único confianzudo que se le echaba en el hombro. ¿Ya? Entonces Juan tenía esa relación especial con Jesús. Y esa relación especial le permitió algo. Le permitió tener una revelación especial de Cristo. Porque la revelación especial de Dios, ¿sabes cuándo la recibes? En los momentos de intimidad. Y la intimidad es amor, así como los de intimidad con la pareja, momentos de amor. En el momento de intimidad con Dios es que recibes tu revelación. A mí me gusta estudiar, ¿no? Y estudio, tengo un montón de libros escritos, y estudiar es bueno. Gracias. Estudiar es bueno, y es bueno estudiar. Pero este estudio, sin tiempos de profunda intimidad, no sirve. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a hombres que escribieran esta palabra, te la va a revelar. Pero ¿cuándo cree que la revela, hermana Maurita? ¿Cuándo no la revela? Cuando estamos en intimidad con Él, en la preocupación usted le dice, Señor, yo estoy en intimidad contigo todos los días y ahora tengo un problema, Dios mío, guíame, muéstrame. O estudio la palabra, Señor, muéstrame tu palabra. Y en momentos de intimidad con Dios, Él te va a revelar su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que Juan, que tenía esa costumbre de pegarse siempre a Jesús, estaba muy acostumbrado a estar en intimidad y recibe esta preciosa revelación. ¿De qué trata este libro? Este libro trata de lo que Juan ha visto, ha oído y da testimonio de la palabra. Así que vamos a empezar a leer Apocalipsis. El capítulo 1, versículo 2 dice, voy a leer primero. Apocalipsis capítulo 1. Dice, esta revelación de Dios se la dio... A ver, un momentito. Esta revelación de Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan, que es quien escribe. Y este da fe de todo lo que ha visto de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí él va a dar fe de todo lo que ha visto y de la palabra de testimonio. Entonces, ¿de qué cosa va a hablar Juan? De lo que ha visto. Él fue llevado a una revelación y llevar testimonio de lo que ha visto. ¿Qué es dar testimonio? Ayúdeme. Dar fe, declarar lo que uno ha visto, ha oído, ha participado, de lo que uno sabe. Entonces, Juan va a hablar acá de esto, de lo que ha visto y va a dar testimonio de Jesucristo. Y esta carta, ¿a quién va dirigida? Dice en versículo 4, dice, yo Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz estén con ustedes de parte de quien es el que era y el que ha de venir y los 7 espíritus que están ante su trono. ¡Wow! Lo primero, ¿a quién va dirigida? 7 iglesias. Ahora, esas 7 iglesias son un número interesante, ¿no? Porque 7 habla de completo, la semana tiene 7 días. Entonces, el número 7 en la cultura hebrea es el número completo. Estas 7 iglesias van a simbolizar toda la iglesia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estaremos incluidos dentro de estas 7 iglesias porque simboliza todas las iglesias de Jesucristo. Sobre esto hay 3 conceptos. Unos pocos, casi ninguna,
Dicen, esta iglesia fue dirigida a la iglesia de Éfeso, Filadelfia, Esmirna y nada más. Casi nadie piensa eso. Otros piensan que son 7 etapas por las que va pasando históricamente la iglesia. Y la mayoría de teólogos piensan, y yo comparto esa posición, que se refiere a 7 situaciones diferentes que se viven dentro de las iglesias durante todos los tiempos. Y vamos a tener en este estudio el concepto de que esta es una carta que está dirigida a las iglesias de todos los tiempos que pueden pasar por diferentes situaciones como las que vamos a analizar en la carta. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte hay un mensaje que va para estas iglesias. Lo bonito es que aquí dice, recuerden que les dije que Juan está muy preocupado por definir, por presentarnos quién es Cristo. Y aquí dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es eternamente vigente y su palabra es eternamente vigente. ¿Entendemos? No es que fue del pasado y a Jesús lo ven en las películas vestido con su traje antiguo, Jesús es un antiguo nada más. No, Jesús era, Él creó todas las cosas, desde el principio era el verbo, la palabra, todo fue creado por Él, ¿verdad? Era en el tiempo que vino a esa tierra, era el año pasado, era pasado, pero también es ahora. Y si le creemos, ¿no? Vamos al texto, Él está aquí en este momento. Vamos a estudiar eso después en el texto. Él está aquí ahora en su iglesia. ¿Y saben qué? No está ahora, sino que ha de ser, ha de seguir estando. Y es la certeza en que nos movemos como cristianos. El que fue, el que es y el que ha de ser en presente. Jesucristo no cambia, es permanente. Amén. Precioso regalo de Dios. Ahora, el mundo tiene varias visiones. Yo voy a presentar a 2 visiones de lo que es Dios. Tenemos la visión de los masones, ¿no? ¿Alguien sabe algo de los masones por acá? Blanquita, algo has leído de los masones por ahí, ¿no? Hacia la distancia. Más o menos, ¿no? Ya no funciona, ¿no? Bien. Los masones tienen un concepto que Dios es el arquitecto del universo. Arquitecto, ¿no? ¿Qué hace un arquitecto, Estefano? ¿Qué hace un arquitecto? Diseña, crea espacios, ¿qué más? Que se puede sentir cómodo y más o menos cómo va a funcionar, ¿verdad? La casa, que todo funcione. Varios aspectos. Entonces, para ellos Dios es un arquitecto que diseñó el universo, puso las leyes del universo para que todo funcione. Pero una vez que funciona, ¿qué hace el arquitecto? Una vez que ya consiguió la casa, ¿qué hace? ¿Qué hace un arquitecto? Entonces, arquitectura. ¿Qué hace un arquitecto una vez que termina la casa y le entrega la llave al dueño? ¿Qué hace el arquitecto? ¿Ah? O sea, vendió la casa y ¿qué hace después? Se va, ¿verdad? Y lo que pasa con la casa es cosa de los dueños que habitan, ¿verdad? Entonces, para ellos, Dios es el arquitecto del universo. Diseñó el universo, nos entregó las llaves y se fue. Creó las cosas, dio las reglas y se fue. Entonces, para ellos, Dios es un Dios ausente. Creó, nos dio libertad y nosotros hacemos y deshacemos y Él no tiene nada que ver. Mucha gente que está en la tierra le preguntan a ustedes, ¿Dios existe? Sí. Y le preguntan luego, ¿y eso qué tiene que hacer con tu vida? Nada. O sea, creen que Dios existe, pero creen que no tiene nada que hacer con su vida. Como que no estuviera. Porque tienen el concepto de un Dios creador, diseñador, que entregó las llaves como el arquitecto y se fue. Y esa es la visión de los masones, ¿no? Ahora ellos quieren estudiar esas reglas, ¿no? El diseño, digamos. Pero como que Dios se fue. Nosotros como cristianos entendemos que Dios diseñó las cosas, creó las cosas, pero ¿saben qué? Interviene activamente con su creación. Tanto así que cuando la humanidad se perdió por el pecado, ¿se acuerdan qué hizo? Ayúdenme. La humanidad estaba perdida por el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Ya, hizo el diluvio primero. Ya, después del diluvio, ¿qué hizo?
Ya, ok, Sodoma, intervino en Sodoma, intervino con la ley de Moisés, correcto. Ya levantó a David de rey, ya, interviene, ¿verdad? Y también dice San Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos hablando de un Dios que interviene constantemente en la creación. No es un Dios que creó las cosas y se fue. Él está participando porque Él ama su creación. Él está buscando que seamos salvos. Yo era un pecador, no les voy a contar qué hacía, ¿ya? Pero como la mayoría de nosotros somos pecadores, ¿no? Y vivía mi vida como quería, pero pasaron cosas en mi vida y a los 29 años entendí que tenía que cambiar. Busqué a Dios, Él estaba allí, ¿no? Él no estaba escondido. No tenía que encontrarlo, tenía que decidirme voltear a ver su rostro. Y Él comenzó a cambiar mi vida. Yo les he contado que era tartamudo, ¿no? Ahora tengo problemas, les voy a contar, porque esta semana me han hecho una operación. Fui para que me hagan un diente y tenían que hacer una endodoncia. Para sacarme la placa, la raíz estaba rajada. Entonces me tenía que cortar la muela por la mitad y sacar media muela nada más. Y estaba con anestesia. Hasta ahí normal, ya eso pasó. El problema es que con la anestesia me habían dejado al corte de la muela con filo. Yo estaba con anestesia, me rebané la lengua en pedazos y no me di cuenta. Estaba con anestesia y estaba la muela con filo. Pasó la anestesia y sentí la lengua hinchada. Hasta ahora la tengo con cortes. Entonces me dificulta hablar. Así que si me trabo ahora es por la lengua. Ya me la arreglaron, la muela, a los 2 días fue que me la nivelaran para que no tenga puntas, ¿no? El tratamiento recién empieza, pero bueno, esa parte ya está. Pero antes, les he contado, yo era tartamudo, ¿no? Me decían capitán tacataca, metralleta, todo lo que dicen tartamudo, eso me decían a mí, ¿ya? Imagínense, ahora predico. ¿Saben qué es la disgrafia? La disgrafia es cuando tú al escribir no ves bien las letras. O sea, yo tengo un problema. Claudita sabe de memoria eso. ¿Dónde está Claudita por ahí? Ya. Claudita sabe, ¿no? Cuando yo le entrego unas cuentas, le digo, mira, de la caja chica he hecho estos gastos o he hecho gastos de lo mío, ¿no? Para que me reponga. Me dice, pastor, usted ponga, lo reponemos. Y yo le hago una lista de los gastos y a veces le ayudo y con la calculadora veo y digito los números y le doy la cuenta. Claudita recibe la cuenta y se ríe. ¿Sabe por qué se ríe? Porque yo tengo un problema. Entre lo que mis ojos ven y mis dedos digitan, va a haber diferencias. ¿No? O sea, no tengo hay un área del cerebro, ese es nacimiento genético, por el cual yo veo una cosa y escribo otra. Eso me trae problemas en la escritura. Yo escribo libros, pero cada renglón que escribo tengo 10 errores que corregir. O sea, la palabra, la A del medio nunca la pongo, tengo que ponerla después. Siempre se me va. Mi esposa me pregunta las reglas ortográficas, las sé de memoria, pero no son automáticas. Una cosa es que lo sepas, otra cosa es que la apliques. Para mí no es automático. Sin embargo, escribo libros. Discalculia, se me van los paréntesis y los signos de más, menos en las operaciones. Ingresé a la uni en el puesto 12, ¿no? Y ingeniería, a otra universidad en primer puesto. O sea, sí se puede. ¿Sabes por qué? Cuando yo era tartamudo, me era difícil, porque ustedes saben, el tartamudo lo fastidia, y aunque tú digas que no, tu autoestima se daña. Pero cuando Cristo llega, cambia tu vida, te transforma, te restaura. Él te hace alguien diferente. Amén. Él sí interviene en tu vida porque te ama. Él no se conforma. Ahora, si tú te conformas, ese es tu problema, porque te hizo libre. Pero si tú quieres cambiar, quieres remontar a aquellas cosas difíciles, aquello que te dijeron tú no puedes, pero tú quieres, Dios puede hacer que esto sea posible en ti. Porque Dios pone el querer como el poder en ti por su buena voluntad. Entonces tenemos un Dios que sí interviene en la creación y que quiere que tú te perfecciones para que desarrolles en excelencia el plan que tiene para tu vida. Ahora, el problema es que la pelota está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer tú?
porque Él te hizo libre. Él no te va a poseer para transformarte. Él te va a invitar a que tú con disciplina y persistencia vayas siendo transformado. Él quiere que tú le entregues tu corazón cada día para que lo cambie, pero tú tienes que entregárselo. Amén. Es el Dios que nosotros tenemos y es el Dios que vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis no fue escrito para asustar a la iglesia. Uno dice, ¡ay, Apocalipsis, qué miedo! ¿Han escuchado eso, no? Y eso es porque no lo han leído. Porque Apocalipsis es el libro del triunfo de la iglesia. Pero también, cuando la iglesia sea juzgada y sea triunfante, aquellos que no se han entregado a Cristo también van a ser condenados. Y eso es a lo que le tienen miedo. Porque Dios es santo, Dios nos ama, pero hay un momento en que vamos a ser juzgados. Él antes del juicio te da todas las oportunidades. Vamos, tú decides, de ti depende, esfuérzate, entrégate tu vida, quiero ayudarte, quiero cambiarte. Vamos, tú decides, permite que sea tu autoridad, tu soberano. Pero por el pecado original somos rebeldes. Aunque Él nos invita, decidimos manejarnos por nuestra cuenta. Al final tenemos que asumir las consecuencias de nuestra decisión. Porque nos hizo libres. Y la libertad implica asumir la responsabilidad por cada acción que cometamos. Amén. Ese es el Dios hermoso que tenemos. Y aquí vamos a ir viendo cómo hay figuras hermosas de la Biblia. El tema es muy largo. He tratado de resumirlo, pero para mí ahí me encanta, ¿no? Muchos piensan que Dios como que improvisa las cosas. Y pasaron en la historia cosas como que Dios dijo, ya ahora hago esto y pues ya hago lo otro. Como vivimos a veces, hay gente que se deja llevar por las circunstancias. Pero Dios no es así. Dios planificó todo desde el principio. Y podemos ver, por ejemplo, en Génesis 3:15, no lo busquen, yo lo voy a leer, que le dice al hombre, en este caso a Eva, dice, yo pondré enemistad, a la serpiente está refiriendo ahorita, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Le dice a Eva que la descendencia de Eva, Jesús, porque Jesús fue descendiente de mujer, no fue descendiente de José. José no era su padre. ¿Sabe quién es el padre de Jesús, verdad? ¿Quién engendró a Jesús en María? Ayúdeme. El Espíritu Santo, ¿verdad? José era papá adoptivo, ¿no? Era María y el Espíritu Santo. Jesús es descendiente de mujer, no de varón, porque el pecado original se transmite bíblicamente a través de los varones. Claro, José también es descendencia de David, pero en este caso cuando Jesús nace, no era del esperma de José, porque no había cohabitado, vamos a ser precisos, ¿no? Entonces, Jesús es descendencia de María y el Espíritu Santo, ¿ok? Naturalmente. Entonces, el pecado original no estaba en él, pero bueno, pero ya esto había sido anunciado de Génesis. No es que Dios lo improvisó porque se le ocurrió en el año, hace 2000 años hacerlo, no, ya Dios lo había premeditado desde el Génesis. Así que vamos a seguir leyendo cómo todo esto está ordenado desde el principio y vamos al versículo 10, 1:10. Dice, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta que decía, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo volví la mirada para ver quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo de Hombre que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana, parecían de nieve, sus ojos chispeantes como una llama de fuego. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Ahí quedamos. Fíjense, tenemos aquí que está indicándole que escribe la carta de las 7 iglesias, pero luego lo vemos en un candelabro, hay un candelabro de 7 llamas, ¿verdad? 7 candeleros. ¿A qué le recuerdan estos 7 candeleros?
¿A qué? La lámpara que estaba ¿dónde? En el lugar santo, en el tabernáculo. Entonces, si nosotros hiciéramos un estudio, que lo quiero hacer para otro momento, del tabernáculo, vemos que todo el tabernáculo, desde el atrio hasta el lugar santísimo, nos muestra la historia de Jesucristo. Porque el proceso de Jesucristo ya estaba predestinado y el tabernáculo es un modelo del proceso de Jesucristo. Y aquí lo vemos en un momento en el lugar santo con el candelabro de 7 brazos. Porque toda la palabra de Dios tiene unidad intrasistemática. Todo es un conjunto. Todo el Antiguo Testamento no podemos comprenderlo sin el Nuevo. Amados, a veces leemos el Antiguo Testamento y muchos quieren vivir según el Antiguo Testamento, según las normas de la ley de Moisés, según el modelo del Antiguo Testamento, y no entienden que la palabra dice que el Antiguo Testamento es sombra de las cosas por venir. El Antiguo Testamento solamente está mostrando, bienvenidos, solamente está mostrando las cosas que han de venir. Entonces, si ustedes quieren ver en qué termina el Nuevo Testamento, a qué apunta, a qué dirige al Nuevo Testamento. Dirige a la obra de Cristo y lo que viene después. Entonces, el Nuevo Testamento no podemos entenderlo por sí mismo. No podemos leer solamente el Nuevo Testamento y decir que acabó la historia. Porque todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, apunta al Nuevo. Entonces, cuando ustedes quieren entender cada situación del Antiguo Testamento, tienen que entender el Nuevo y saber que toda esta revelación apunta al Nuevo Testamento. Se cumple en el Nuevo Testamento. Amados, vivimos en el Nuevo Pacto. El Antiguo nos sirve para ver cómo toda la profecía de la palabra apunta a ser revelada en Jesucristo. Por eso algunos que no entienden muy bien esta parte, como el Antiguo Testamento es sombra de las cosas por venir, quieren vivir atados a unas normas. No toques, no mires, no comas, y comienzan a atarse a los, no sé si escuchar ese término, los reglamentos de la vida cristiana, y terminan atados a estos reglamentos porque no entienden que todo esto se va a cumplir en la persona de Jesucristo. Todo el modelo del tabernáculo se cumple en la persona de Jesucristo. Por eso es tan importante que conozcamos toda la palabra y entender que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Bueno, tenemos aquí a Juan, que está viendo esta revelación de Jesucristo y que lo ve en medio de los 7 candelabros, a alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué él dice semejante? Sabemos que era el Hijo del Hombre, sabemos que era Jesucristo, pero ¿por qué dice semejante? A ver, les hago una pregunta. ¿Juan conocía a Jesús? Sí, había estado pegadito a su hombro, ¿verdad? Había caminado con él, había comido con él, había dormido con él. Pero ahora cuando lo ve refulgente, lo ve brillante, lo ve lleno de gloria, porque Jesús vino aquí a estar como el siervo sufriente. Y ahora lo ve lleno de gloria. Y él que andaba pegadito a Jesús, dice, ¿este es o no es? Es semejante, pero está lleno de gloria, está refulgente, está lleno de poder. Yo no lo había visto así. Y él dice, era semejante, pero había algo diferente en él. Era que Jesús había recuperado toda su gloria. Aquella que dejó para encarnarse en esta tierra, la había recuperado. Y Juan ve a ese Jesús lleno de gloria. Amén. ¿Quieren darle palmas al Señor por su gloria? Señor, gracias, Señor. Porque eres un Dios grande y lleno de gloria. Oigan, cuando yo leo la palabra, leo cada parte de la palabra, me emociono. Y me gusta emocionarme. Y yo le he dicho a mi Señor, mi Dios, el día que me deje de emocionar por tu palabra, llévame. Me gusta estudiar la Biblia, pero me gusta emocionarme con cada texto que leo y cada texto que estudio. Y buscar la revelación y la presencia de Dios, la magnificencia de Dios en cada parte de su palabra. Y eso a mí, la verdad que me emociona, me encanta. Entonces, y vemos algo interesante. Habla primero de 7 candeleros. Y va a decir que estos 7 candeleros representan a las 7 iglesias. Pero también dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Y estas 7 estrellas, según los teólogos,
En otro lugar dice 7 ángeles. Ángeles o estrellas se está refiriendo a la cabeza de cada iglesia. Nosotros le llamamos a la cabeza de las iglesias, le decimos pastores, ¿verdad? Pero en la Biblia, pastor no es un título. Nunca menciona el título de pastor. Menciona a pastores como ejemplo de un oficio. ¿Qué hace un pastor en el campo? Cuida las ovejas, ¿verdad? Está pendiente de sanarlas, que no se enfermen, que se alimenten, que estén creciendo saludables, ¿verdad? Entonces describe el oficio de pastor. Nosotros hemos tomado ese término de oficio de pastor como un cargo. Pero la Biblia nunca nombra a la cabeza de iglesia, ¿no?, al que está a cargo, como pastor. Lo nombra simplemente como un oficio. En algunos lugares le llama, le dice el anciano. A ver, ¿cuántos quieren ser pastores y que le digan ancianos? Levanten la mano. No nos gusta. Entonces ya no somos ancianos, no nos gustaría ancianos, ¿no? Otro término usado es episcopos, ¿no? O supervisores. Pero nosotros nos vemos como, porque supervisores parece muy administrativo, ¿no? Entonces lo hacemos más cálido diciendo pastores, pero realmente el término pastor no es un cargo según la Biblia, ¿ya? Así que si quieren llamarle anciano, ¿cómo quieres llamarle? Siervo, ¿qué importa? O sea, no hay un, ¿no? Como quieran llamarle, ¿no? Pero por favor no me hagan anciano nomás, ¿ya? No me gusta. Pero no, o sea, ¿me entienden? ¿No? En la Biblia no especifica el nombre, ¿no? Aquí habla de los ángeles, las estrellas, y lo vamos a entender después. Y fíjense, esta parte es muy bonita en el verso 17. Dice, Apocalipsis 1:17, dice, al verlo, caía a sus pies como muerto. ¿Se acuerdan qué le pasó al apóstol Pablo cuando se presenta a Jesucristo de revelación? ¿No? Cayó como sin fuerzas, ¿verdad? Y esta expresión, cuando estamos ante la presencia de Dios nos quedamos como sin fuerzas, es muy frecuente en la palabra. Muchas veces en la presencia de Dios nos sentimos que nos caemos, que nos desmayamos, ¿no? Eso es bastante frecuente. Ahora, tristemente ya se acostumbra, muchas veces, yo recuerdo, fue una iglesia en la que nosotros ministrábamos y la gente, ¡puc!, se caía el toque, ¡puc!, se caía el toque. Y yo dije, bueno, hay gente que cae, pero que todos caen tan rápido. Entonces comenzamos a preguntar. Y cuando preguntamos, y cuando en la unción todos caen, ¿no? Sí, todos caemos. ¿Y por qué? Porque el que no cae está en pecado, nos dijeron en su iglesia, ¿no? Entonces, habían torcido la enseñanza. No, hay gente que puede sentir la presencia de Dios y quedarse como sin fuerzas y desvanecerse. Hay gente que no. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, o sea, cada uno es diferente, ¿de acuerdo? Si alguien quiere quedarse así como sin fuerzas, pasa. A mí me ha pasado algunas veces. Otros se tiran, es otro problema, ¿ya? Y otros los empujan, peor todavía, peor. Pero pasa, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la unción de presencia de Dios es hermosa. Y aquí lo que me encanta es que Juan, habiendo dormido con Jesús, habiendo comido con Jesús, habiendo estado a su lado, descansando en su hombro, siendo tan familiar con Jesús, cuando ve a ese Jesús lleno de gloria, dice, al verlo caía a sus pies como muerto. Porque a pesar de la familiaridad con Jesús, su gloria es tan hermosa, tan grande, que lo transformó. Amén. Y uno, cuando estamos en esa presencia de Dios y nos ponemos a llorar en su presencia, no es cierto que nos levantamos, nos ha pasado así como que uno está medio como sin fuerzas, medio adormilado, cuando estamos en así bañados con su poder. Les ha pasado, ¿no? Debilitado, porque la unción y la presencia de Dios es tan grande que renueva tu espíritu, renueva tu corazón, renueva tu alma, pero físicamente te sientes como desgastado. Porque es como cuando duermes, ¿no? Cuando duermes, todas tus neuronas se renuevan, ¿sabes?, ¿no? Todo tu cuerpo físico y mental se renueva. Cuando estás en la presencia de Dios, tu espíritu se renueva, tu alma se renueva, todo tu ser se renueva en su presencia, pero físicamente tú quedas como sin fuerzas. Y así estaba Juan en ese momento. Dice, al verlo, caía a sus pies como muerto. Luego él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último.
siempre recalcando Jesús, que Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Su eternidad, su poder y su magnificencia. El verso 18, yo soy el que vive, estuve muerto. Juan estuvo en su muerte. ¿Se acuerdan? Estuvo ante la cruz, estuvo con María ahí, ante la cruz. Él estuvo cuando fue llevado a la tumba, ¿no? Pero mira, le dice a Juan. ¿Por qué le dice mira? Porque Juan había estado en la muerte. Juan había sido testigo de ese momento. Le dice, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. Las llaves de la autoridad para dar vida a los muertos. Amén. Y con esa autoridad, cualquiera que en Cristo haya fallecido, entregando su vida a Cristo, tenga la certeza que Jesús tiene las llaves para su resurrección y que estemos junto con Él. Amén. Amén. Dígame si no es para emocionarse. Dígame si no se emociona, haré la palabra. Tan hermosa, ¿verdad? Así que yo imagino a Juan reencontrándose con su amado, con aquel que dormía en su pecho, con Jesús. Él vio la ilusión de la tumba, ¿no? Y le anima. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Luego le dice, escribe lo que has visto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Está dirigido a dos tiempos, al tiempo presente y al tiempo futuro. ¿De acuerdo? Entonces tengamos esto en mente. Ahorita habla del tiempo presente y el tiempo futuro. Pero cuando hablamos de Dios, la forma en que Dios ve el tiempo es diferente que nosotros. Dios, Jesús, que es Dios mismo, no está atado a la dimensión del tiempo o del espacio. Cuando Él dice lo que sucede ahora, nosotros como en teología entendemos que se refiere a lo que pasa ahora en la iglesia. Ahora, año 2024 en la iglesia. Por eso esta carta va a hablar de la iglesia también ahora, 2024, y también de lo que viene más adelante. Dos tiempos. El 1:20 dice, aquí está el significado secreto de las 7 estrellas que hay en mi mano derecha y de los 7 candelabros dorados. Los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Según los teólogos, los ángeles de las iglesias, los mensajeros, la palabra ángel significa mensajero. Los mensajeros de la iglesia son las cabezas, los pastores, los que damos el mensaje, somos los mensajeros de la iglesia. Entonces dice que los mensajeros estamos en su mano. Aquel que da la prédica tiene que someterse para estar en las manos del Señor. Porque si no estamos en su mano, vamos a predicar lo que nos ocurra. Pero si estamos en la mano del Señor, vamos a ser instrumentos del Señor. Por eso es que los ángeles, o sea, los mensajeros de las iglesias, que son los que dan la palabra, tenemos que estar en su mano. Amén. Someternos y estar en las manos del Señor. Y los candelabros son las iglesias. Así que si Jesús se está moviendo entre el candelabro, quiere decir que se mueve entre la iglesia. Y la iglesia, ¿sabe qué es la iglesia, no? Levante la mano de los que están en la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Cada persona es la iglesia del Señor. El Espíritu Santo vive entre nosotros. Somos su iglesia. Así que Él está caminando en medio de nosotros. Aquí está Jesús caminando en medio de nosotros. Es su promesa. Él está aquí en medio. A tu derecha, a tu izquierda, en todo lugar, Él está en medio. Amén. ¿Quieres dar el palmo al Señor y decirle, Señor, gracias, estás en medio de nosotros? Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. No estamos solos, Señor. Tú escuchas mi oración. Tú conoces mi oración. Sabes mi dolor. Sabes mi angustia. Sabes mi necesidad porque estás conmigo. No me has abandonado. No eres un Dios distante. Eres un Dios cercano. Bendito Dios. Y ahora vamos a ver, solamente hoy día vamos a ver la carta de la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. ¿No? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las estrellas en su mano derecha. Tiene a los mensajeros de la iglesia en su mano derecha. Y que camina entre los 7 candelabros de oro. Y camina en medio de su iglesia. El Señor camina en medio de nosotros. Bienvenidos. Dice
el versículo 2 y yo lo voy a cambiar. ¿Tienen el versículo 2 ahí? Yo lo voy a cambiar y dice, está en el 1, el 2 por favor. Dice, yo lo voy a cambiar y voy a decir, Iglesia Emanuel Formadores, yo sé todo lo que haces, bienvenidos, que trabajas duro y nunca te rindes y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta que solo son unos mentirosos. ¿Cómo era esta iglesia de Éfeso? Era una iglesia que buscaba ser fiel a la palabra. ¿Okay? Estudiaba la palabra y quería ser fiel. Se esforzaba, no se rendía, era perseverante. Ahora, iglesia, ¿se consideran perseverantes? Porque a mí bajito. Iglesia, ¿se consideran perseverantes? Amén. ¿Están seguros? Sí. Aún no es, amén, así mirando para arriba, ¿no? Bueno, aquí nos demanda ser perseverantes, ¿no? Y eso es algo bueno. Aquí dice, no aceptas a los malos. Quiere decir que ellos filtraban la palabra. Cuando alguien hacía algo incorrecto, se lo enrostraban. Decían, eso que haces no es correcto. Cuando alguien quería enseñar algo que está fuera de la palabra, se lo enrostraban. Decían, eso no es correcto. Miren, no solamente al predicador. Cuando viene alguien a la iglesia y quiere poner chapas a los demás, ¿saben qué es la chapa, no? Es un nombre, un adjetivo que lanzamos a otras personas, ¿verdad? ¿Saben qué dice la palabra cuando nosotros ponemos adjetivos negativos a alguien? ¿Saben qué dice Jesús? En el Sermón del Monte, en Mateo 5. Lo estamos matando cuando ponemos adjetivos a alguien. Dice, Jesús decía, ¿no? Os fue dicho a ustedes, no matarás. Pero yo les digo que si alguien tiene un pleito con su hermano, va a ir a juicio. ¿Qué? ¿Matar y juicio por un pleito? Porque en el pleito dice palabra fea. Y si le dices tonto, el adjetivo en la Biblia es más fuerte, ¿ya? Le dices tonto, va a ser juzgado entre los ancianos. Y si le dices un adjetivo más fuerte, ofensa más fuerte, te vas a la Corte Suprema. Vamos a poner en términos nuestros. Porque lo estás matando. Por eso dicen, no matarás. Cuando tú ofendes a alguien, cuando le pones una chapa, cuando fastidias a alguien, lo agarras de punto en el grupo, en la collera, estás destruyendo su autoestima. Y destruir la autoestima de alguien es matarlo. Por eso, por ejemplo, si alguien quiere poner chapas acá, le enseñamos que acá no se pone chapas. Y si alguien lo hace, le damos un ratito, oye, no hagas eso, está mal por tal razón. Acá no nos burlamos de otro, porque entendemos que eso es destructivo, eso es matar. No lo hagan, pero no permitan que nadie lo haga. Eso también son los malos. Los malos también son los que paran enamorando a las chicas ahí. ¿Te quieres casar? No, quiero enamorarla porque estoy solito. Eso también es malo. Entonces, todos aquellos que hagan lo malo, ahora, si a alguien te gusta y te quieres casar, pues lícito, ¿no? Me recuerdo que una vez conocí a un muchacho en una iglesia, ¿no? 22 años tendríamos todo el mundo. Sí, todos tienen, ahorita me quiero enamorar, una que sea cristiana. Le dije, ¿por qué? Estoy solito, me decía. ¿Pero te quieres casar? No, ¿para quién se va a casar todavía? Pues no quiero estar solo. Eso es lo malo, porque estamos jugando con las personas, ¿entendemos, no? Entonces, cuando hablamos de distinguir lo malo, no solamente hablamos de los errores de prédica, hablamos de los errores de vida. Así que si ustedes ven a alguien que le dice a su hijo, oye, no seas tonto, ¿qué le van a decir? A los papás que le dicen así a su hijo, ¿qué le van a decir? Oye, está poniendo un adjetivo, y ese adjetivo lo destruye. Dile, lo que estás haciendo está mal. O sea, hablen sobre la conducta, pero no un adjetivo en general a la persona. Hablemos de la conducta específica. ¿De acuerdo? Porque si no, destruimos la autoestima. Si mi esposa hace algo malo, no le voy a decir, oye, eres inútil. No, oye, esto que has hecho está mal. Porque si yo le digo que es inútil, estoy adjetivando a toda la persona, es una ofensa. La estoy matando. Estoy destruyendo su autoestima. Entonces, entendamos, cuando dice a los malos, no solo se refiere a los que enseñan malo con mala intención. O esos hermanos, siempre hay por ahí, por si acaso, que piden prestado, y a la hora que te das cuenta, le han pedido prestado, atente a la iglesia y después se van a otra iglesia. También hay, tengan cuidado. La Biblia dice que no salgamos por fiadores de nadie.
Yo agregaría, no tengas no préstamos a cualquiera. Y si vas a prestar a alguien que tiene necesidad, dalo como si fuera una ofrenda. Si te devuelve, bien. Y no te devuelve, dalo por perdido. Y si no, no prestes. ¿Ya? Porque sí, nos ha pasado que ha venido gente, le pica plata un montón y después se va. Y pasan de iglesia en iglesia. Esos son los malos. Sí hay, cuídense. Pero tampoco vienen con malicia. Eso es peor. ¿Ok? Entonces dice aquí, has puesto a prueba lo que es ser apóstoles. Estos son los que enseñan, pero no lo son. Porque el apóstol es el que pone fundamento, ¿no? Han querido poner fundamento errado y no lo son. Y te has dado cuenta que solo son unos mentirosos. Sí, hay gente que enseña mentiras con intereses, ¿no? Por ejemplo, si tú diezmas tu deuda, Dios te va a bendecir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tú diezmas generosamente en agradecimiento porque Dios te ha bendecido. Pero tu deuda, para que Dios te haga que la canceles, eso no dice en la Biblia. Lo que pasa es que a veces hacemos cosas, haz un pacto con Dios. O sea, yo hago un pacto con Dios y Dios queda obligado porque yo hice un pacto. Yo puedo poner a Dios a prueba y decirle, Dios, yo hice tal cosa para que tú me hagas tal milagro, ahora tú estás obligado. ¿Puedo obligar a Dios a hacer algo? No, Él es soberano, Él es Señor. Yo voy a darle a Dios y Señor, si es tu voluntad que me des un carro nuevo, bacán. Si es tu voluntad que me case con una chica bonita, bacán. Si es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Tú no das para que Dios te dé, tú das por agradecimiento. ¿De acuerdo? Tú das porque amas a Dios. Ahora, si no amas, tampoco des. ¿Ya? Si amas, das. Muestra de amor. No das para que Dios te dé. No haces negocio con Dios. Yo te di más, Dios, tú tienes que darme más. No hacemos negocios con Dios. No forzamos a Dios. Amamos a Dios. Y porque amas a tus hijos, le das lo mejor, ¿verdad? Si amas a Dios, vas a dar lo mejor de ti también. Es por amor. Pero ahí viene el verso 23, sé que te mantienes firme sin rendirte y que has enfrentado problemas por mi causa sin darte por vencido. Está bueno, ¿no? Tienes firmeza en la prueba. ¿Cuántos han pasado pruebas? La verdad, un pastor amigo dice, todo cristiano está por entrar en una prueba, en medio de una prueba o salir de una prueba. Vivimos de prueba en prueba. Victoria tras victoria. Nadie puede decir que no pasa pruebas. Ahora, ¿qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que nuestra prueba de fe produce paciencia. Y tengan la presa su obra completa para que sean maduros y la obra esté completa en ustedes. ¿Correcto? Así que, ¿cómo maduramos? Por las pruebas. Así cuando ven una prueba, ¿qué van a decir? Gracias a Dios me vas a hacer madurar. Mi fe va a crecer en ti. Voy a entender más de tu revelación y tu palabra. O van a decir, ay. Bueno, sí van a decir primero, ay, porque duele, ¿no? Después de, ay, Señor, gracias. ¿No? Ya. Porque vamos aprendiendo. Prueba en prueba vamos creciendo. Y esta iglesia se mantuvo firme y sin rendirse durante las pruebas por mi causa. Porque tenían fe en Jesucristo, porque creían su palabra, creían sus promesas, se mantuvieron firmes en la prueba sin darse por vencidos. ¿Está bueno o no está bueno? Pero acá viene el punto, verso 4. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Wow. Tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. La palabra que está aquí en primer amor, en el original, es la palabra protos. Esto lo digo porque hay algunos que dicen tu primer amor era el amor, era un amor así, digamos, infantil. No es infantil. La palabra protos significa lo más importante, significa génesis, el origen, lo que origina todo. Nuestra relación con Dios se origina en el amor. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 22:37? ¿Quién lo sabe de memoria? ¿No sabe Mateo 22:37 de memoria? A ver, ¿quién lo dijo por ahí? Amarás, ya lo pusieron ahí. Oh. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento.
¿De acuerdo? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando le dice aquí, has olvidado lo más importante, proto, lo más importante, tu primer amor, en el sentido de lo más importante del amor, es que esta iglesia había amado hacer las cosas de Dios, pero había olvidado su intimidad con Dios. A veces como cristianos ponemos la cara dura. Yo soy un cristiano que siempre cumple los mandatos de Dios. Y yo me visto así porque soy cristiano y no dejo que nadie se ponga chorcito. Y no dejo que nadie... Y comenzamos, ¿no? Y esos aretes, hermana, caramba, ¿qué pasa? ¿No? Y comenzamos a ver los demás y pongo mi cara de palo y comienzo a juzgar a los demás. Pero la palabra, ¿cuáles son los primeros mandamientos? ¿Se acuerdan? El segundo mandamiento, ¿cuál es? O dice, o juzgarás a tu prójimo. Y nos comenzamos a olvidar, comenzamos a convertir la vida que tiene un montón de reglamentos. Y nos olvidamos que lo más importante es cuánto amas a Dios. Y dice al final que en esos dos se cumplen toda la ley y los profetas, toda la Biblia. ¿Sabes? Si tú no sabes leer y escribir, vives en una aldea en la Puna, nunca te ha llegado una Biblia, pero amas al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y solamente entiendes eso, y como consecuencia de amar a Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿serás salvo? Eres salvo. Porque la salvación se manifiesta en el amor. Porque esta Biblia es un mensaje de amor. Nunca pretendió ser un libro de reglamentos. Claro, hay normas de convivencia, tenemos que convivir. Claro, hay que ser prudentes en la vestimenta porque a los hombres nos van los ojos. Y el que diga que no se le va es porque está ciego. Así nos creó Dios, cualquier queja con el fabricante, ¿no? Entonces las chicas sean prudentes, por favor, ¿ya? Pero entendamos esto, ¿no? La ley se cumple en el amor, se manifiesta en el amor. Al momento que tú pierdes tu intimidad con Dios, no importa que te sepas toda la Biblia en memoria. Si tú has dejado tu relación de amor con Dios, ya perdiste todo. Como le decía sobre la alabanza, la excelencia en el instrumento o el fluir en adoración. Claro, hay que conocer la palabra y tratar de vivir bajo sus normas, correcto. ¿No? Hay que buscar ser bueno en la técnica musical, correcto. Pero si pierdes fluir, has perdido todo. Si pierdes el amor, nada sirve lo que hagas. Eres como un platillo, un címbalo que retiñe. Sin amor, no eres nada. Perdiste. Así tengas un doctorado en teología, un doctorado en demoniología, no. Si has perdido el amor, perdiste. Todo se fue. La palabra se centra en el amor. Así que simplemente pregúntate, terminando ya, realmente, ¿cómo es tu relación con Dios? Realmente, ¿cómo anda tu relación con Dios? Voy a seguir leyendo el texto solamente para acabar esta parte. Dice, así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia ya las cosas que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Yo recuerdo cuando empecé a liderar una comunidad hace 30 años aproximadamente, en una célula, llegó una vez la supervisora y alguien dijo, sí, es que en la reunión ya no amo a Dios como antes. Y ella dijo, así pasa, pues siempre ese amor de principio se va. Y ya tú te comienzas a vivir según las normas de la Biblia, de la iglesia. Y yo era nuevo creyente, tendría 2 años y medio de creyente, y me quedé como condorito. ¡Plup! Dije, esto no es lo que yo leo en la Biblia, esto no es así. Y mucha gente cree que ese amor, esa pasión del principio, ese que yo recuerdo cuando metí a Cristo, caminaba por la Javier Prado ese primer día y caminaba como por las nubes, me sentía flotando, miraba a la gente y decía, ¿se darán cuenta que soy cristiano? No, mirando a la gente de la Javier Prado, porque me sentía diferente. ¿Sabes? La idea de ser cristiano es que nunca pierdas esa emoción de tu relación con Dios, esa emoción de saber que Papito Dios está a tu lado, que lo tienes ahí, esa emoción que tú tienes un problema y puedes contárselo a Papito Dios,
asunto de saber que donde estés, te sientes mal, simplemente puedes abrazar a Papito Dios ahí y decirle, Señor, estoy pasando por eso, no quiero perder tu amor. Porque el día que pierdes tu intimidad con Dios, perdiste todo. Y no porque Dios se quiere alejar de ti, Él no quiere alejarse de ti, pero Él te hizo libre. Y el problema es tú cuando en tu libertad comienzas a decidir alejarte de Dios y hacer las cosas con tus fuerzas, como esta iglesia. Conocía la palabra, sí, pero quería vivir un evangelio en sus fuerzas, cumplir con los reglamentos, pero se había olvidado lo más importante, la intimidad y el amor a Dios. Eso que hacía Juan de echarse en el hombro de Jesús, ¿verdad? El Señor quiere que tú te recuestes en su hombro cuando estás cansado, aun cuando ves una película que puedas hacer que Cristo vea también, a esas raras no, ¿ya? Y te pones al costado de Él y dices, Señor, yo te amo, aquí estoy contigo. Señor, voy a trabajar hoy día, voy a trabajar en la obra, haciendo una carretera. ¿Qué está haciendo ahorita, hermano José? ¿Qué obra está haciendo? No. ¿La última obra que supervisó? Una pista en Puente Piedra. Cuando usted que está caminando por Puente Piedra, viendo la pista, Señor, tú me has llamado a supervisar este camino, que sea una buena pista, que beneficie a la gente que vive en estas casas en Puente Piedra. Estamos en la ladera del cerro. Señor, cavamos buenos muros de contención para contener el cerro en un terremoto. Señor, guíame para hacer una buena supervisión. Acompáñame en mi trabajo, aquí donde estoy, cada momento. Que le dé palabras de aliento al ingeniero residente, que le dé palabras de aliento a los obreros, a todo el que está trabajando aquí, que yo sea una bendición para sus vidas. Úsame como instrumento, en donde esté, en donde quiera. Estás en un colegio, estás en el hospital trabajando, donde estés. Que sé consciente que Dios está a tu lado cada día, que tienes que amarle y manifestar su amor donde quiera que estés, que tienes que abrir tu boca y predicar su mensaje hermoso. No que te sepas los textos de memoria, si te lo sabes bien, pero habla de su amor y de lo que le hizo en tu vida. Porque de la abundancia del corazón, habla de la boca. ¿No? Siempre he contado, ¿no?, que cuando nosotros tuvimos una relación a distancia, 2 años de enamorados a 2.000 kilómetros de distancia. Y cuando Sarita vino a Lima ya para la boda, y llegaba a la iglesia a mi lado, todos le decían, ay, tú eres Sarita, ¿no? Sí, decía, y me miraba a mí. Y le comenzaba a hablar cosas de ella. ¿Por qué creen que todas la conocían allá en la iglesia? Si vivía a 2.000 kilómetros. Porque yo hablaba de ella. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si tú nunca hablas de tu enamorada es porque no la amas, pues simplemente, ¿no? Es la escondida. La chica o el chico escondido por ahí, que no lo vea, ¿no? Cuando tú amas, vas a hablar de eso. Y si tú amas a Jesús, no te vas a poder quedar callado, callada. Y si tú no hablas de Jesús donde estés, ¿sabes por qué es? Porque le amas poquito. Porque te avergüenzas de Jesús. Si te avergüenzas de Jesús, tu boca va a estar cerrada. Así que pregúntate, ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto amas al Señor? Valerita me contó algo que pasó ayer. Ayer un compañero de colegio había viajado a Guatemala fue, ¿no? Honduras para un trabajo. Llega al aeropuerto, sube una camioneta que le iba a llevar al lugar de trabajo, y en el viaje en la carretera, el carro, otro vehículo lo empotra. Y Renzo, su compañero de colegio, murió. Un accidente. Y Valeria había estado con él una semana antes, tuve una reunión con un grupo de la promoción de su colegio. Y se puso a llorar. Y me decía, ¿por qué no le hablé de Jesús? Yo sabía que estaba alejado y no le hablé de Él. Yo quería hablarle, pero no le hablé. Y Renzo falleció ayer. ¿Cuánta gente tienes el deber de hablar de Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Amas al Señor tu Dios con toda tu mente,
con todo tu corazón, con toda tu alma y lo haces famoso? ¿O te avergüenzas de ser cristiano? ¿Te avergüenzas de Jesús? ¿Sabes que Él dice, ¿no? Que si nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros? Simplemente te pregunto, no te digo, tienes que hablar de Cristo. Solo te pregunto, ¿cuánto amas a Jesús? ¿Amas a Jesús o te avergüenzas de Jesús? Porque si amas, no te va a quedar más que hablar de Jesús. Porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, dice Gálatas 5:8. Una carta que se refiere a los reglamentaristas, ¿no? Y la circuncisión era cumplir con los reglamentos del Antiguo Testamento, ¿no? En ese tiempo. O sea, acá no se trata de reglamentos. Eso no vale. ¿Sabes? Si tú amas a Jesús, vas a buscar agradable y vas a cumplir con toda su palabra. No digo que la Biblia esté por gusto. Si tú amas, vas a cumplir con toda la palabra porque le amas a Jesús. Si yo amo a mi esposa, voy a buscar agradarle. Voy a buscar que ella crezca, que sea una mujer gloriosa, que sea una mujer desarrollada, que sea una mujer... Yo siempre pregunté cuáles son tus sueños para ayudarte a que los logres. Porque eso es amar. Y amar es buscar agradar al ser amado. Si tú amas a Jesús, vas a buscar cumplir con su palabra, no por miedo, sino por amor. Y si solamente es por cumplir reglamentos, no sirve. Eres un címbalo que retiñe. Lee en casa 1 Corintios 13, los primeros versos. La fe que obra por el amor. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Amas a Jesús más que a tus hijos? Duele porque somos padres, pero la Biblia nos dice que tenemos que amar a Jesús más que a nuestros hijos, más que a nuestra esposa, más que nuestra propia vida. ¿Qué amas más, a Jesús o a tus planes propios? ¿Qué amas más, a Jesús o las cosas que tienes anotadas en tu agenda? ¿Qué es lo más importante en tu agenda? ¿Es Jesús importante en tu agenda o lo cancelas a cada rato? Jesús está aquí y Él conoce tu corazón. No vas a poder engañarle. Él no busca religión. Religión es el conjunto de rituales con el que el hombre pretende agradar a Dios. Jesús busca una relación y una relación íntima de amor contigo. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Se acuerdan de Pedro cuando había negado al Señor y se encuentra con Él? Cuando ve a Jesús se tira a la barca, nada hacia Jesús, llega a la orilla, se sienta con Jesús. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? José, ¿me amas? Miguel, ¿me amas? Juan, ¿me amas? William, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorear personas. Pastorear es cuidar vidas. Pastorear no es ser el pastor de la iglesia. Pastorear es cuidar vidas, estar pendiente de otros. Es la muestra de que amamos a Jesús.